Entonces, este es el primer slide. Sí, ya. Entonces, antes de ver qué cosas es visión computacional en robótica, voy a explicar un poco la parte de visión computacional, que sería la parte de procesamiento de imágenes. Vamos por aquí. El contenido está en introducción. Una breve introducción, qué cosas son imágenes, clasificación de imágenes, detección de imágenes, segmentación de imágenes y unas aplicaciones de visión computacional, especialmente a robótica, que es la parte final. Por ejemplo, imagen es una imagen. Nosotros vemos, por ejemplo, la imagen de un gato, ¿no? Es para nuestra vista humana. Nuestros ojos pueden captar los colores rojo, verde y azul de diferentes anchos de onda, ¿no? Porque la luz está compuesta por anchos de onda. Entonces, la computadora no lo ve así. Para la computadora, esta imagen son números, son 3 bloques de números. Y, por ejemplo, nosotros podemos identificar un gato aquí. Para la computadora dice, es 82% que es un gato, 15% que es un perro, y así, ¿no? Esa es la clasificación que va a hacer la computadora. Entonces, esta parte es cómo la computadora interpreta una imagen, que todo parte de eso, ¿no? De convertir esta figura a números, y los números ya son procesados para después identificar qué cosa hay ahí, detectar qué cosa hay, y tomar acciones sobre eso. Entonces, existen varios campos en esta parte. Tenemos la clasificación de imágenes, clasificación y localización. Como vemos aquí en la primera clasificamos como que es un gato, en la segunda ya sabemos dónde es que está ese gato. Detección de objetos, es para más de un objeto. Por ejemplo, aquí hay 2 gatos, un patito y un perro, ¿no? Ya sabemos dónde están. Esa parte se llama Object Detection o detección de objetos. Y la última, que es un poco más difícil, ya es saber qué píxeles pertenecen a ese objeto. Por ejemplo, aquí podemos obtener todos los píxeles que pertenecen al perrito o a los gatos, ¿no? Entonces, cada uno, mientras más voy a la derecha, más aumenta la complejidad de los algoritmos, porque hay cosas más precisas que yo necesito saber. Y en los primeros 2 casos es solo para un objeto, y los últimos 2 casos son para más de un objeto. Entonces, esas son las partes que vamos a estudiar ahora. Clasificación de imágenes. Para clasificar una imagen, yo le doy a la computadora la imagen entera. Entonces, aquí este es un dataset bien conocido, que es CIFAR 10. Son 10 clases de objetos, y son imágenes de 32 por 32, por eso se ven imágenes bien pequeñas, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un clasificador simple, usando esas imágenes, y para nuevas imágenes, yo puedo saber a qué clase pertenece, ¿no? Entonces, imágenes nuevas solo van a ser clasificadas como esas 10 imágenes. Entonces, esta parte es de clasificación de imágenes, que fueron los primeros algoritmos que fueron desarrollados. Entonces, lo básico de Machine Learning con visión computacional es clasificación de imágenes. Aquí yo no sé dónde están los objetos, solo sé a qué clase pertenecen los objetos. Por ejemplo, si yo tengo la imagen de un gato en alta resolución, yo tengo que reescalar esa imagen a una imagen de 32 con 32, que es el dataset que está aquí, y después yo ya clasifico a qué clase pertenece, ¿no? Entonces, ese es el paso que se hace. Por ejemplo, yo tengo un perrito y un gato. Como yo les dije, la computadora lo ve como probabilidad. Es la probabilidad que esta imagen, la superior, el 96% sea de perro, ¿no? 29% que sea un gato y 2% que sea un pato, ¿no? Y así sucesivamente. Hay 94% que sea gato, 36% que sea perro. Entonces, aquí las probabilidades no están normalizadas, por eso no suman 100%, ¿no? Pero ese es el algoritmo, las probabilidades que él utiliza. Entonces, antes de Deep Learning, que es un poco de los algoritmos más avanzados, existía Machine Learning con clasificación de imágenes. En Machine Learning, nosotros no teníamos el poder computacional que tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos tarjetas de video con alto procesamiento paralelo, tenemos el framework CUDA para programar en paralelo. Entonces, antes solo teníamos un CPU y memoria RAM, ¿no? Queríamos saber cómo clasificábamos estas imágenes. Entonces, antiguamente nosotros extraíamos las características de esta imagen. Por ejemplo, aquí tenemos, creo que es una iglesia, una casa.
nosotros, existen varios algoritmos para identificar cuáles son los píxeles más importantes de esta imagen. Por ejemplo, aquí el cielo no hay ningún píxel, porque el cielo es homogéneo, no hay ninguna característica que me interese. Pero los corners, las esquinas y los bordes son importantes. Entonces, antiguamente fueron desarrollados varios algoritmos para extracción de características. Por ejemplo, ustedes ven que hay círculos grandes, círculos pequeños. Significa que todo ese círculo es una característica especial de esa imagen. Y cada círculo es al final convertido como esta forma, ¿no? En gradiente, en los equipos de description, y al final cada círculo es un vector de n dimensiones. Entonces esta imagen al final va a ser un conjunto de vectores de n dimensiones cada uno. Entonces, con la ayuda de Machine Learning, al final nosotros solo tenemos que comparar estos vectores con nuevas imágenes que también extraen esas características, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de izquierda y la derecha, yo extraigo esas características y comparo con las características que están en la imagen de la derecha. Yo veo, este píxel es semejante, vamos a abrir el puntero láser aquí. Por ejemplo, aquí, este píxel de aquí se asemeja bastante con este píxel de aquí. Y así sucesivamente, este píxel de aquí con este de aquí. Y hago la aproximación. ¿Cuáles son los píxeles más semejantes en la izquierda y la derecha? Y con eso ya consigo saber qué ángulo está este objeto aquí en la imagen de la derecha, qué ángulo de rotación y la perspectiva, ¿no? Se llama la matriz de homografía, lo que sería el ángulo que está este objeto en la imagen de la derecha. Entonces, antiguamente era hecho de esa manera, era extraído las características. Estas características se llaman características extraídas a mano, porque cada autor tiene su propio criterio para la extracción de las características. Y así se hacía la detección de objetos antes, ¿no? Es uno de los métodos para hacer detección de objetos. Existen varios algoritmos de detección de características, el SIFT, SURF, CASE, OR y BRISC. SIFT fue uno de los primeros algoritmos de detección de características, era muy usado. La desventaja de SIFT era que este algoritmo tiene una patente, entonces para hacer proyectos en la industria no se usa ese algoritmo. En cambio ya el algoritmo SURF nosotros podemos usar, y el OR también, que eran algoritmos mucho más rápidos, pero no eran tan eficientes como el SIFT. SIFT creo que es el algoritmo que tiene más porcentaje de precisión, de eficiencia. En cambio ya SURF y OR, que eran los segundos más usados, y BRISC, bajaban un poco la precisión, pero la rapidez era mucho más rápido que el SIFT. Entonces esta era la teoría de feature extraction en procesamiento de imágenes. Entonces, cada imagen, cada autor dice, estas características son importantes para mí. Por ejemplo, SIFT tiene menos características que el algoritmo SURF. SURF tiene un montón de características. Y OR tiene pocas características, ¿no? Entonces, yo podía hacer un matching entre dos imágenes y al final crear un mosaico, juntar todas las imágenes usando estas técnicas, ¿no? Como está esta imagen de la cuarta columna. En la cuarta columna yo he juntado dos imágenes y ya tengo una mejor perspectiva, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la unión de imágenes. ¿Y cómo era hecho este procedimiento para clasificar imágenes usando esas características? Entonces, cada imagen, como yo les dije anteriormente, está formado por un conjunto de vectores. Entonces, aquí, cada cuadradito, círculo, es un vector. Son las características que yo he sacado, ¿no? Yo tengo un conjunto de características de un mismo objeto, por ejemplo, la clase gato, y ya tengo cuáles son las características de las imágenes de gato. Y yo después puedo agruparlos, estas características, en un conjunto que se asemejan, usando el algoritmo K-means, que es un algoritmo de clusterización. K-means es para agrupar conjuntos de datos, solo dándole cuántos grupos yo quiero que él los agrupe, ¿no? Por ejemplo, yo le digo 4 grupos, realízame agrupación en 4 grupos, y él va a hacer esta agrupación de esta forma, ¿no? Es un algoritmo no supervisado. Después él va a hacer un histograma de esos valores para la clase gato, y al final voy a tener solo esta representación de histograma. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo otra imagen que tenga un gato en su interior?
Yo tengo que extraer las características, crear el histograma y ver si el histograma de esa nueva imagen se parece al histograma de la clase gato que yo he obtenido con un conjunto de imágenes del gato. Entonces, al final, ese era el procedimiento para la clasificación de imágenes usando la imagen de gato. Y solo se usaba el algoritmo de Machine Learning al final, aquí en el histograma. Aquí, para comparar histogramas, podemos usar varios algoritmos de Machine Learning, como SVM o Decision Tree, o hay diferentes tipos de métodos que se usan, ¿no? Entonces, este era el procedimiento antiguo. Y aquí está, por ejemplo, una imagen. La imagen de una persona tiene características y va a tener este histograma. De una bicicleta también va a tener este histograma y de un violín también va a tener este histograma. Si viene una nueva imagen, por ejemplo, de una bicicleta, voy a comparar a qué histograma se parece esa bicicleta. Posiblemente se va a parecer aquí a la del gato, ¿no? A la segunda, diré, a la de la bicicleta. Y con eso ya consigo clasificar las imágenes, ¿no? Entonces, hasta ahora el procedimiento era el que está aquí, en la parte superior. Tengo la imagen, extracción de características usando los métodos que les mostré, y hago la clasificación al final comparando los histogramas usando un SVM, un algoritmo de Machine Learning, y al final decía si era un gato o no era un gato. ¿Cómo se hace actualmente? Usando ya Deep Learning. Deep Learning, nosotros ya no nos importamos en la extracción de características. Entonces, esta parte de extracción de las características ya lo hace el propio algoritmo internamente. Ya no es visible para nosotros. Él ya extrae las características usando convoluciones y disminución de las escalas. Entonces, y con eso la precisión también aumenta. Fue un gran avance el uso de insertar la extracción de características dentro del algoritmo de Machine Learning, ¿no? Antiguamente esto no era posible porque las imágenes son, por ejemplo, de 512 veces 512 voy a tener 250.000 datos aproximadamente. Entonces, para hacer una red neuronal con esos datos, antiguamente era difícil porque todo se hacía en serie, no había nada en paralelo. Entonces, ahora ya podemos paralelizar productos, convoluciones y ya todo es más rápido, ¿no? Lo único que demora es mandar los datos para la GPU y después volverlo, ¿no? Eso es un proceso que demora, pero inclusive ahora es más rápido, ¿no? No es tan lento como era antes. ¿Por qué? Antes esta extracción de características también demoraba su tiempo, no era rápido también. Y ahora ya con Deep Learning es todo más simple, ¿no? Ya no nos importamos con la extracción de características. Entonces, para la parte de Deep Learning voy a explicar también rápidamente. Deep Learning comenzó más o menos en 1998 con el algoritmo LeNet 5, hecho por LeCun, era un investigador de Canadá, de Montreal. Entonces, él hizo una red convolucional que eran compuesta por 5 capas, ¿no? 2 de convolución y 2 de fully connected. Entonces, como está aquí, y tenemos una imagen este algoritmo era para clasificación de dígitos. Teníamos dígitos de 32 veces 32 en escala gris. Por ejemplo, tenemos un 7 aquí. Hacemos un conjunto de convoluciones. Tenemos aquí un bloque, esta imagen se convierte en un bloque de 28 28 veces 6. Después disminuimos la escala a la mitad, 14 veces 14, y así hacemos convoluciones y hacemos reescalado. Y al final tenemos una red neuronal como estaba hecho antiguamente, ¿no? Las redes neuronales tradicionales, está al final. Entonces, lo importante fue disminuir esta imagen hasta una dimensión de 120 y al final ya fue hecho la red neuronal. ¿Qué pasaba si nosotros colocamos la red neuronal aquí al inicio? Nosotros íbamos a tener 900, por ejemplo, 960 datos aquí. Haciendo estas convoluciones, en la red neuronal solo tenemos 120 datos aquí. Entonces, fue el primer método que fue usado para reducir este nivel de dimensión, ¿no? Y fue muy bueno este algoritmo. Consiguió detectar dígitos del 0 al 9. Hay un video en YouTube también, como él identifica. Fue muy usado, ¿no? Pero fue una introducción. En sí, solo fue la idea de usar convoluciones para clasificar dígitos. Ya en 2012, en sí ya comienza todo.
todo lo deep learning, porque él ya usa GPUs. Y creo que aquí no usaban GPUs, era solo la teoría, ¿no? Entonces, en 2012 ya usan GPUs. Aquí fueron usadas, por ejemplo, dos placas de video GTX 580. La imagen de entrada ya no es como el anterior, era 32. Aquí era 224. Eran muchos más datos. Fueron separados en dos redes convolucionales, la superior y la inferior, donde fueron hechos... cuando es max pooling, significa que está disminuyendo la escala, ¿no? En la mitad o la cuarta parte. Entonces, se las convoluciones y poolings, max poolings, y así al final tiene una red neuronal, al final. ¿Por qué separó aquí en dos, superior e inferior? Porque él usó dos tarjetas de video. La primera imagen, esta imagen viene para esta tarjeta de video superior y hace el procesamiento, y la misma imagen viene a la otra placa de video que está abajo, y al final los junta y crea la clasificación de imágenes. AlexNet ganó el concurso que era ImageNet, era un concurso que se hacía cada año, en el 2012. Él consiguió un error del 15%. Él ganó el primer puesto. El segundo lugar no usó esta arquitectura, no usó redes convolucionales. El segundo lugar obtuvo el 26%. Entonces, el primer lugar fue mucho mejor que el segundo lugar, porque él introdujo esta arquitectura. Aquí me dicen por SLI. No, SLI, me preguntaron si él usaba SLI para hacer este procedimiento. SLI, tú juntas dos GPUs y aumentas la eficiencia, ¿no? Es como si tuvieras una GPU un poco más poderosa. En cambio, esta no. Esta tú distribuyes tus datos en dos GPUs por separado. Son dos que trabajan en paralelo. SLI, tú juntas la eficiencia de dos GPUs como si fuese una más potente, ¿no? Entonces, para continuar, AlexNet fue un algoritmo revolucionario para el año 2012. Consiguió ganar esa competencia, ¿no? Y entre los autores está el conocido Geoffrey Hinton, ¿no? Que es uno de los padres de Deep Learning, ¿no? Que es conocido igual que el autor anterior, que era LeCun. Y Geoffrey Hinton también es bien conocido en Machine Learning, ¿no? Y en Deep Learning. Ahora, en 2013, en la misma competencia, fue realizada una competencia y ganó este algoritmo con un error de 14.8%. Entonces, este algoritmo usó redes convolucionales, solo hizo un ajuste fino de parámetros. Entonces, él solo ajustó los parámetros aquí de esta red anterior y consiguió ganar la competencia. Entonces, él ya para confirmar la idea que usando redes convolucionales fue la mejor idea, ¿no? Para conseguir ganar esa competencia, y todo el mundo ya comenzó a usarlo a partir de 2012-2013. En el 2014 ya viene la red convolucional GoogleNet, o también llamada Inception. Inception ya él usa una arquitectura más profunda, que ya usa más convoluciones. Como ven, tiene varias capas convolucionales, ¿no? Y él ya consiguió un error bien pequeño, 6.67. Miren, el error anterior era 14 y el primero era 15, ¿no? Entonces, ya usando una red más profunda, él consiguió 6.67%. AlexNet, él usaba, creo que no está aquí, él usaba pocas capas de profundidad, creo que eran 6, 7, no recuerdo muy bien. En cambio, aquí ya tienen muchas más capas de profundidad, por eso son redes profundas, ¿no? Deep Learning. Después llegó en 2014 la BGGNet. Esta red es bien conocida, se usa en varias aplicaciones, que después vamos a ver que también se usan para detección de objetos. Usa 16 capas, como ven aquí, las azules son las capas que se cuentan, tienen 2 de convolución, aquí 2, 2, 4 más 9, 13, y al final estas 3 son 16. Esas son las 16 capas, también se le llama BGG 16. Son 13 de convolución y 3 de fully connected, o la red neuronal artificial, como lo conocemos, ¿no? Y al final son las probabilidades. Este algoritmo quedó en segundo lugar en la competencia donde ganó el GoogleNet o Inception, ¿no? Inception ganó esa competencia en 2014 y la BGGNet fue en segundo lugar. Solo que fue menos profunda que la GoogleNet.
esta GoogleNet es mucho más profunda y esta es menos profunda. Entonces, la BGGNet es también rápida, ¿no? Porque no tiene mucha profundidad y no tiene muchos parámetros para aprender comparado con la GoogleNet. Pero también la cantidad de parámetros son 138 millones, ¿no?, de parámetros para aprender. Imagínense 138 millones de parámetros antiguamente cuando no tenía nada de GPUs para paralelizar. ¿Cuántas semanas se hubiera demorado para entrenar esa red, ¿no? Si solo aquí, usando 4 GPUs, se demora entre 2 a 3 semanas para consiguió participar en esta competencia, ¿no? Igualmente, tal vez se hubiera demorado algunos años para conseguir entrenar esta red. Ah, y una cosa importante es que aquí solo usa convoluciones de 3x3, ¿no? Son convoluciones pequeñas, con kernel pequeño. Ahora, en 2015, esta red también es muy conocida, la ResNet, que usa parámetros residuales aquí, ¿no? Operaciones residuales. La ResNet se caracteriza por tener tres modelos. El primer modelo tiene 50 capas, el segundo modelo tiene 101 capas y el tercer modelo tiene 152 capas de profundidad. Entonces ya son redes mucho más profundas. Una desventaja de usar redes profundas era que cuando ustedes actualizan los parámetros, va a ser bien pequeño el valor que se va a actualizar. Por ejemplo, si el peso era 0.1, él se va a actualizar 0.0001 en el siguiente instante. Entonces ResNet hizo esta modificación para evitar que la actualización sea bien pequeña, que pase eso, ¿no? Que era Vanish Gradient, creo que se llama el error que pasaba aquí. Entonces, ResNet fue muy importante, es una de las redes más profundas que existen, ¿no? Que tiene 152 capas. Ahora vamos a pasar a la detección de objetos. En detección de objetos, como vemos en esta imagen, en realidad nosotros tenemos que detectar la localización de nuestros objetos que estamos entrenando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un camión, un carro, una persona. Entonces, nosotros tendríamos varias clasificaciones de imágenes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, cortamos una región, clasificamos esa región con determinadas imágenes que tenemos. Identificamos, este es un carro, este es un perro. Entonces, aquí aumenta la complejidad, porque ya no le estoy entregando, por ejemplo, toda esta región y va a identificar esta región como carro, como perro, como gato. No, entonces lo que va a aparecer, lo que modifica aquí, lo que varía aquí es que yo quiero dónde están cada objeto en esta imagen. Entonces, ¿cómo sería esto? Nosotros tenemos la imagen de entrada, tenemos el algoritmo de detección de imágenes y al final queremos saber dónde están los elementos que yo quiero identificar. ¿Cuáles serían los resultados? Vemos aquí, por ejemplo, para el perro voy a tener 4 parámetros. Estas son las esquinas inferior izquierda superior izquierda y la inferior derecha, ¿no? Por ejemplo, 105, 221 y, en este caso sería el ancho y el alto. Tenemos el inferior izquierdo, sería el ancho y el alto, de 407 píxeles de alto y 187 de ancho, ¿no? Y así para la bicicleta también tenemos esos parámetros, ¿no? Entonces, el resultado sería eso, la localización y a qué clase pertenece. Cada objeto va a estar definido de esa manera. Y los primeros algoritmos fueron el RCNN. CNN es Convolutional Neural Network. RCNN significa Region with CNN Features. La idea que está aquí sería, como lo expliqué anteriormente, nosotros creamos regiones. Por ejemplo, vamos a crear 2000 regiones aleatorias y en cada región voy a ejecutar un algoritmo de clasificación de imágenes. Entonces, cada región me va a decir, aquí tenemos 30% que sea un perro. Si tenemos una región aquí aleatoria que engloba todo el perro, voy a tener 90% que es un perro. Pero así voy a tener regiones así aleatorias en toda la imagen. Voy a tener 2000 regiones, como está aquí, 2000 region proposal, como lo llaman aquí. Y en cada uno voy a reescalar esta imagen
y voy a ejecutar una CNN, los algoritmos que ya expliqué anteriormente. Y aquí dice, es un avión, es una persona, o es un monitor, ¿no? Un televisor. Esta es la idea, el primer algoritmo que usó Deep Learning en detección de objetos. ¿Cuál es la desventaja de este algoritmo? Es que para cada región que yo voy a crear aquí, voy a ejecutar, por ejemplo, esta red. Para cada región, tenemos 2000 veces voy a ejecutar este algoritmo. Esa es la desventaja. Entonces, la desventaja fue esa, ¿no? Tenemos 2000 regiones, para 2000 de esas regiones voy a identificar si es un gato, si es una persona, si es un carro, ¿no? Entonces, la salida de la CNN aquí, esta salida que está aquí, es un vector de 4096 valores, y al final se utiliza una SVM, un clasificador de Machine Learning, Super Vector Machines, para identificar a qué clase pertenece, ¿no? Entonces, este fue el primer algoritmo, fue desarrollado en 2014. Ahora, en el 2015 ya vino un algoritmo un poco más avanzado, el FastRCNN. Aquí la variación fue que ya no uso varias convoluciones como está aquí, ¿no? Aquí yo uso cada imagen rescalo y hago una convolución. En cambio aquí no, aquí hago la convolución y después extraigo las regiones. Entonces solo hago convolución una vez y al final ya veo en todas las regiones aleatorias, ya hago el algoritmo de Machine Learning para saber dónde está, ¿no? Pero aquí todavía tengo 2000 regiones. Todavía voy a tener un poco de tiempo de procesamiento. Este algoritmo, FastRCNN, es 146 veces más rápido que el anterior, el RCNN, solo al variar esa parte. Después vino el algoritmo FasterRCNN. ¿En qué varió esto? Ya no tengo 2000 regiones como está aquí en los dos algoritmos anteriores. En los dos algoritmos tenía 2000 regiones para hacer la detección. Aquí yo tengo una red que me va a aprender dónde están las posibles regiones de interés. Y este algoritmo también fue rápido, ¿no? Entonces, ese es el principal aporte de este algoritmo, el FasterRCNN. Entonces, el anterior era FastRCNN, este es FasterRCNN, desarrollado en el 2015 también. Aquí tenemos una comparación de velocidades, ¿no? El RCNN, por ejemplo, dura 49 segundos para detectar un objeto. El FastRCNN 2.3 y el FasterRCNN 0.2 segundos, ¿no? Entonces, esa es cómo fue la evolución de detección de objetos. Después, ya vienen el detector de objetos Single Shot Multibox Detector. Este algoritmo usa el BGC16, que lo mostré en los slides pasados, ¿no? Entonces, él usa solo una convolución para detectar todos los objetos que están dentro de esa imagen. Esa es la principal ventaja. En una sola pasada, al final voy a obtener todos los objetos que están aquí. Este algoritmo es usado, hay tutoriales para usar, se usan bastante en detección de objetos. Es muy usado porque tiene una precisión alta. Existe otro algoritmo que es Feature Pyramid Network. Este algoritmo usa una pirámide para detectar los objetos. Cuando yo tengo una imagen grande, yo puedo rescalar esa imagen y hacer un detector de imágenes en cada subimagen, ¿no? En cada imagen rescalada. Y así yo puedo detectar también imágenes grandes. El objetivo es rescalar aquí a imágenes pequeñas y hacer un detector en esta imagen que está aquí arriba, es conseguir identificar imágenes bien grandes, porque una imagen grande rescalada aquí va a conseguir identificar bien nuestro algoritmo. Entonces, la idea de Feature Pyramid Network es, nosotros rescalamos solo las características de esta imagen y al final juntamos y obtenemos todos los algoritmos, todos los objetos que deseamos, ¿no? Entonces, lo que está a la izquierda fue la idea principal, antes de hacer la evolución. La evolución ya es hacer la unión solo de las características de esta imagen, ¿no? Del Feature Map se llama, que es las convoluciones de nuestra imagen.
No voy a entrar mucho en detalle. Este algoritmo tiene una precisión mayor que los algoritmos anteriores, ¿no? La precisión es mucho mayor. Imagínense, si la precisión de aquí sea un 80%, la precisión de feature es un 90%, ¿no? De feature parameter network. Solo que el tiempo de procesamiento es mucho mayor de este algoritmo comparado con los otros, ¿no? SSD es un algoritmo rápido. Ustedes pueden hacer en tiempo real también SSD. Este algoritmo no van a conseguir hasta el momento hacerlo en tiempo real. Va a demorar varios segundos. Y finalmente, este es el algoritmo muy usado, You Only Look Once, es YOLO. Este algoritmo también en una sola pasada detecta todos los objetos que están aquí, ¿no? Entonces él usa la teoría de bounding box y una probabilidad que esté el objeto dentro, ¿no? Entonces él va a crear una región, y como está aquí, cada región va a crear regiones aleatorias alrededor de él y va a ser una convolución total y al final vamos a tener la región donde estarían los objetos, ¿no? Aquí quería mostrar un video de cómo es este algoritmo. Vamos a mostrar aquí. Este de aquí. Ese es el algoritmo YOLO. Está en tiempo real, ¿no? Bueno, está a 4.5 frames por segundo. Como ven, él identifica todos los objetos, los carros, las personas, a 6 FPS. No sé qué placa de video están usando, pero para obtener eso de aquí necesitas usar una placa de video, no puedes usar solo con tu CPU. Si fuese con tu CPU sería 0.5 FPS o 1 FPS, ¿no? Y cuando ustedes tienen imágenes de larga escala también es difícil usar en tiempo real. Vamos a ver aquí, por ejemplo, detecta buses, los carros. Yo ya usé esto en la práctica, ¿no? Después lo voy a mostrar cómo usé este algoritmo. Señales de tráfico. Aquí, por ejemplo, dice que es un bus, ¿no? Aquí se equivoca también. No es tan perfecto también. La desventaja de este algoritmo es que, como ustedes están viendo, él tiene dificultad para identificar objetos pequeños. No sé si aquí el traffic light a veces se identifica bien. Aquí, por ejemplo, él está grande y consigue identificar. Entonces, por mi experiencia, este algoritmo no es muy bueno cuando tengan imágenes pequeñas, objetos pequeños, pero sí sirve para objetos grandes. Entonces es eso, ese es el YOLO. Aquí tengo una pregunta, ¿el SSD cuántos frames? El SSD funciona a unos frames parecidos como el YOLO, es casi lo mismo. Creo que si fuese, para esa misma imagen trabajaría, por ejemplo, a 3 FPS el SSD, y el YOLO es a 5 FPS, ¿no? La diferencia es poca, pero el YOLO siempre es más rápido. El YOLO creo que hasta ahora es el método más rápido para la detección de objetos. Si ustedes tienen una aplicación que quieren rapidez, usen YOLO. Es fácil de usar, está para usar en Python, en C++, es libre, pueden usarlo como ustedes desean. Y voy a mostrar aquí una aplicación donde yo usé ese método. Aquí voy a mostrar un proyecto que yo trabajé donde yo apliqué YOLO para identificar postes de energía eléctrica y también los elementos que hay en una red de energía eléctrica. ¿Están consiguiendo ver el video? Sí, profesor, sí se ve, sin embargo, el audio no lo está compartiendo, me parece. Sí, no, es sin audio, no hay problema. Ah, ok, entonces se ve bien. Se ve. Ya. Este algoritmo, bueno, este proyecto fue para una red de energía eléctrica aquí en Brasil. Es una de las redes más grandes de Sao Paulo. Entonces, esa empresa contrató a esa startup donde yo trabajé hace 2 años y hicimos ese proyecto que voy a mostrar. Como ven, es un carro donde arriba son cámaras que pueden rotar. Estos aparatos que están aquí se llaman pan tilts. Los pan tilts ustedes consiguen girar, subir, bajar las cámaras. Hay cámaras industriales aquí, cámaras térmicas, cámaras ópticas, son 4 pares de cámaras. Y todo está con control, ¿no?
y cada cámara FLIR, son cámaras FLIR térmicas, estaban casi 200.000 soles más o menos, y las otras estaban 30.000 soles, la cámara óptica. Esa es la interfaz. Como ven, esa interfaz fue un poco difícil de usar porque nosotros tuvimos que unir el driver de la cámara óptica con el driver de la cámara térmica en una sola interfaz y usar el método de Deep Learning aquí, ¿no? Como ven, aquí está el estatus de las cámaras, si tienen GPS. Era bien completo ese proyecto. Eso es lo que hacía, ¿no? Identificaba los elementos. Primero identificaba el poste. Aquí no se ve, pero hay un algoritmo que identifica el poste. Aquí. No está mostrado. Y dentro de ese algoritmo recortábamos eso de ahí y hacíamos otra nueva red dentro, dentro del poste. Así él no va a identificar un transformador fuera donde no hay poste, ¿no? Entonces son dos redes que están ejecutándose en serie, ¿no? Y aquí está la imagen térmica al costado, ¿no? También, no era solo eso, nosotros también hicimos una interfaz donde te decían la localización de los postes que tenían problemas de temperatura, por ejemplo, un transformador con alta temperatura, para prevención, ¿no? Ya sabemos dónde puede ocurrir un problema en la red, más fue todo para prevención. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen óptica con la imagen térmica al costado, ¿no? Y tenemos la temperatura de cada punto. Podemos obtener así, tú accesabas a ese sitio web y tenías la temperatura en ese instante, ¿no? Entonces ahí uno de los problemas también fue hacer el matching, como sobreponías la imagen térmica encima de la óptica. Entonces fueron varias cosas que tuvimos que ajustar, ¿no? Aquí tenemos la temperatura, tenemos varias cosas que modificábamos. Entonces, esto fue cómo nosotros usamos un algoritmo de detección en la práctica. Usamos YOLO, como les dije, tuvimos que modificar ese algoritmo YOLO para usar los drivers de la óptica y la térmica, ¿no? Entonces fue algo desafiador. Y creo que lo hicimos en un año, ¿no? Porque era con toda esa interfaz y fue muy reconocido este proyecto. Y también tuvo el control de las cámaras, ¿no? Hubo la parte de control. Y ese era el proyecto, no sé si hay una pregunta aquí. Dice, ¿cuán importantes son los FPS en la práctica? Los FPS tú puedes controlar. Por ejemplo, si en las imágenes de los postes, ¿no? Nosotros queríamos FPS más que la calidad de los postes, porque para visualizar, nosotros, voy a ver si consigo mostrar una parte donde están aquí, en los postes. Aquí. Me preguntan de los FPS, ¿no? Nosotros podemos ejecutar, por ejemplo, un YOLO aquí a una baja resolución. Yo rescalo esta imagen entera solo para identificar dónde está el poste, ¿no? Entonces, si esta imagen es de 1024 por 768, yo puedo rescalar una imagen pequeña solo para identificar el poste. Con eso gano FPS. Y ahora, corto solo la imagen donde está el poste y ejecuto otro YOLO aquí. Solo estoy ejecutando dentro de este poste, con eso gano FPS también. Entonces ya no usaría un YOLO para todo, ¿no? Entonces con esos trucos fueron para mejorar la rapidez, ¿no? Porque como ven, está en tiempo real esto de aquí. Creo que conseguimos aumentar más la velocidad también de esto de aquí, pero usando otros métodos.
Eh, sí, el algoritmo detecta en todas las cámaras al mismo tiempo. Todas las cámaras, como vieron, está aquí. Todas las cámaras detectan al mismo tiempo esas imágenes, esos postes. Detectan los postes y detectan los elementos dentro del poste. Entonces, esta era la parte, una de las aplicaciones donde usé detección de objetos. Ahora, las cámaras. Existen varias cámaras industriales. ¿Cuál es la diferencia de una cámara industrial y una cámara web? Entonces, cámara web, que nosotros usamos solo para prototipo, las cámaras web son bien limitadas. Por ejemplo, tú pones al sol esta cámara web, te va a detectar todo blanco, imágenes que tú no quieres. Pero si tú usas una cámara industrial en el sol o bajo lluvia, se comporta de una manera más robusta. Entonces, esa robustez nosotros usamos aquí en estas cámaras, ¿no? Entonces, es imposible hacer este proyecto solo con webcams. Usamos cámaras, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Ya tienen un sensor de luz, tienen un protocolo Ethernet y puedes controlar la cantidad de luz que está recibiendo y el tiempo para tomar una foto, ¿no? El ISO, como lo llaman. Las cámaras industriales ya trabajan con formato Bayer, varios, ¿no? Bayer tú tienes tu sensor CCD y tienes unos sensores de captura, por ejemplo, luz azul, luz verde y luz roja. Entonces, esas cámaras industriales, ya tú tienes que convertir este formato Bayer a formato RGB, que son de las imágenes, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que cambia, aparte de controlar la iluminación, el tiempo para tomar una foto. Las cámaras, otro tipo de cámaras industriales son las cámaras térmicas. Las cámaras térmicas también tienen protocolo Ethernet, tienen otros tipos por ejemplo, del foco, ¿no? Cuando, por ejemplo, voy a mostrar de nuevo el video rápidamente. ¿Cómo era en la práctica esto? Por ejemplo, aquí tengo dos problemas. Un problema es cómo yo identifico el foco del objeto que yo quiero, ¿no? Yo tengo que identificar cada cierto tiempo, identifico un poste y hago un autofocus, ¿no? Que es un parámetro de la cámara. El ajuste del foco automático depende del objeto que tú lo apuntas, ¿no? Entonces son varias cosas que en teoría no estudiamos mucho, ¿no? Pero ya en la práctica ves que son esas dificultades que adicionan cosas para aprender también, ¿no? Por ejemplo, con webcam tú nunca te vas a preocupar por el foco porque estás usando una pequeña distancia, pero ya en campo vienen esas cosas adicionales que tienes que preocuparte. En cámaras FLIRs, por ejemplo, esas cámaras ya usan 16 bits, ya no usan 8 bits de captura. Porque estos bits ya es temperatura, miden temperatura. Entonces, esas cosas también tuvimos que ver. Existen otros tipos de cámaras también, de FLIR, ¿no? Ahora, ¿cómo juntas todo? Usas un switch tú conectas tu computadora o otro hardware aquí y ya conectas con todas las cámaras que están aquí, ¿no? Entonces, de esa forma se hacen esos proyectos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un switch para conectar todas las cámaras y al final conectábamos con la computadora. Ahora, vamos a pasar a otro punto. ¿Qué hardware nosotros tenemos para usar algoritmos de Deep Learning, que era la última parte que yo expliqué? Tenemos, NVIDIA proporciona varios hardwares. Yo solo voy a explicar de NVIDIA, pero existen de otros, Movidios y creo que también existen, no me acuerdo, también existen otros hardware, pero el más usado es de la familia NVIDIA. Existe la Jetson Nano, que es para proyectos robóticos básicos. Existe la Jetson TX2, el precio es de $600, la Nano es $100, y la Jetson Xavier, que es de $1,500, ¿no? Que es un poco más recursos tiene. Entonces, esos son los tres hardware principales, y el cuarto, después lo voy a mostrar, que es para carros autónomos, ¿no? Jetson TX2
Esta figura que está aquí tiene, en realidad solo el procesador está aquí, encima de este ventilador, es de este tamañito, como está aquí en la derecha, ¿no? Este es el procesador y esta es la parte principal. Ya el resto es como si fuese la placa madre, ¿no? Que ya conectas con puertos USB y otros tipos de cosas, ¿no? Esta placa se usa en robótica, se usa bastante en proyectos de robótica. Existe otro hardware que es un poco más avanzado, que es la NVIDIA Drive AGX Pegasus. Tiene un costo de $2.500, tiene más periféricos que se usan con los carros, ¿no? Carros autónomos, por ejemplo, con cámaras LiDAR y otros tipos de cámaras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el carro tiene varios sensores aquí en el frente, arriba tiene cámaras. Entonces tiene varias interfaces que necesitan de un hardware de ese tipo para que se conecten, ¿no? Y para que se comuniquen. Entre las aplicaciones está, por ejemplo, la detección de objetos de los carros. Quiero saber cuántos carros hay, la velocidad de los carros. Quiero saber el trayecto también, a qué velocidad debo ir, todas esas cosas, ¿no? Y tiene, en la parte superior tiene el mapeamiento en 3D, ¿no? De las cámaras LiDAR. Ahora, para usar esta arquitectura de Jetson, de esas familias, nosotros tenemos que saber la teoría de Docker. Docker son containers. Containers se diferencia es bien parecido a máquinas virtuales. Si algunos han trabajado con máquinas virtuales, que ustedes instalan Linux en su máquina Windows. Ahora en la industria se está usando bastante Docker. Docker ya no es un sistema operativo en sí, ¿no? Ya solo instalas pequeñas cosas de esa, por ejemplo, de Linux. ¿No? Hasta puedes tener un container solo de Python, un container de Node.js, un container de sus aplicaciones, ¿no? Entonces ya no usa todo un sistema operativo para cada aplicación, solo usa el motor de Docker. Y en las empresas usan, por ejemplo, para separar ambientes de los usuarios que están programando. Por ejemplo, si yo tengo un servidor grande de tarjetas de video, yo puedo instalar un Docker, instalo todos mis drivers que yo voy a usar, por ejemplo, TensorFlow, PyTorch, solo en ese container. Y otra persona puede crear su propio container y así, ¿no? Cada persona puede crear su ambiente de trabajo usando Docker. Él ya comparte la GPU, puede compartir la misma placa de video. Entonces, es usando esa teoría. Si en algún momento ya no uso más, yo lo puedo eliminar mi container y no hay problema, no interfiere con los demás. Entonces, actualmente en las empresas piden mucho que ustedes sepan Docker, Kubernetes, GitHub, es la parte de orquestación, ¿no? Cómo ustedes consiguen trabajar con sus compañeros en el trabajo, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes sepan Docker también. Existe Docker NVIDIA para compartir placas de video, entonces ya hay containers específicos con las plataformas de Deep Learning. Por ejemplo, hay un container solo de TensorFlow, Caffe, Caffe 2, Theano, MXNet, PyTorch. Entonces, ustedes solo le dan, instalan ese container y ya pueden usar toda esa interfaz usando la placa de video. No hay mucha dificultad para usar todas estas herramientas, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, ese hardware de NVIDIA, usando Docker, ya pueden usar también la interfaz TensorRT. TensorRT se usa bastante cuando ustedes tienen hardware de NVIDIA. ¿Qué va a hacer ese TensorRT? Si ustedes tienen un modelo en PyTorch TensorFlow en su computadora, él va a optimizar su algoritmo para estos hardwares que existen, ¿no? Por ejemplo, para la Jetson TX2. Entonces, va a aumentar el tiempo de la velocidad de procesamiento. Entonces, también se ayuda de ONNX para convertir, ¿no? sus algoritmos. Por ejemplo, los algoritmos que ustedes tienen en su computadora usan una versión de float 64 bits. Si ustedes quieren optimizar, con la ayuda de TensorRT y ONNX, van a poder bajar la precisión, por ejemplo, a un entero de 8 bits. Con eso aumentan la velocidad de procesamiento. Entonces, con la ayuda
de TensorRT y ONNX, sus algoritmos van a ser 10 veces más rápidos, solo que van a bajar un poco en la precisión. Entonces es bueno que ustedes, si están interesados en aplicar algoritmos de Deep Learning en estos hardwares, intenten aprender TensorRT y ONNX, ¿no? Ahora, una de las últimas partes que quería presentar es cómo nosotros aplicamos también robótica Deep Learning, ¿no? Visión computacional. Actualmente se usa bastante Reinforcement Learning en la parte de robótica. Y aquí les trajo un ejemplo. Reinforcement Learning en sí es cómo nosotros aprendemos con la experiencia. Por ejemplo, si tengo un ratón y tengo un laberinto, el objetivo del ratón es conseguir el queso. Cada vez que él se equivoca, él va a castigar, o cuando llega el queso, va a premiar al ratón, ¿no? Entonces, debido a ese reward o el premio, nuestro ratón va a aprender cuál es el mejor camino para llegar al queso. En resumen, es eso. Y cada vez que él se equivoque o cada vez que llegue el queso, nosotros vamos a tener ese instante, el estado interno, ¿no? Que él va a decir, este camino es el actual, ¿cuál debo seguir? Si sigo este camino me estoy equivocando, o si sigo este camino conseguir el queso, ya va a aprender, ¿no? Entonces, Reinforcement Learning es eso. A partir de la experiencia voy a aprender cuál es el mejor camino para llegar al objetivo. También se usa, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes han visto el juego de Mario, ¿no? El Mario Bros. Llega al objetivo equivocándose varias veces, pero después de 1000 veces que él intenta, consigue llegar a la meta. O hay un videojuego conocido que es Dota, ¿no? En Dota nosotros tenemos héroes, tenemos la posición de los héroes, tenemos los poderes de los héroes, pero en sí la computadora, ¿cómo lo ve? La computadora ve con números, solo con números, si me estoy equivocando o no. Entonces, imagínense que una computadora se equivoque, por ejemplo, 10.000 veces. Entonces, si él ya va a tener una experiencia, en la próxima vez ya no va a cometer esos mismos errores, y cada vez se va a volver más experto, ¿no? Entonces, Reinforcement Learning también se usa en esos campos. Y, ya. Ahora quería mostrar un video aquí de esta parte de Reinforcement Learning. Creo que era este de aquí. Ya. Esta es una aplicación de Reinforcement Learning en la robótica. Al inicio, el robot se va a equivocar. Como ven, él está aprendiendo a caminar. Es muy interesante porque aquí les dan el premio, ¿no? Su premio es cuando no se equivoca, él va a conseguir caminar. Entonces al inicio, ven, está en minuto cero, ¿no? En el minuto cero, él no está caminando bien, hasta se va para un lado. En el minuto 18 ya consigue avanzar un poco. El objetivo es que él avance de un extremo a otro extremo, ¿no? Y en el minuto 36, él va a mejorar. Entonces, todos los algoritmos de Reinforcement Learning son parecidos. Al inicio se va a equivocar bastante, pero con la experiencia, él va a conseguir su objetivo. Entonces, en la robótica se usa bastante, en la parte de robots, ¿no? Y si alguien está interesado, también puede profundizar esta parte. Mi área no es tanto esta parte robótica, pero les quise traer una de esas aplicaciones, ¿no? Y en el minuto 108 él ya consigue caminar más fijamente. Ahora le hacen unas perturbaciones, le empujan al robot y él va a conseguir caminar. ¿Por qué pasa eso? Porque Reinforcement Learning es un algoritmo bien robusto. Él va a conseguir aprender hasta con experiencias que él no ha pasado en el entrenamiento. Él se va a poder ajustar. Por ejemplo, esa es una superficie plana, ¿no? Que él fue entrenado para esa superficie. Pero él consigue también superficies que no son estables.
Entonces, reinforcement learning es una técnica bien poderosa, ¿no? Que aprende con la experiencia. Como está dicho ahí, él nunca ha visto este tipo de terrenos con esos bloques y él consiguió andar. Entonces, eso es muy interesante. Aquí quería mostrar. Ah, sí, tenía una pregunta aquí. Si quiero dotar a un robot como yo, entonces. Los FPS dependen del proyecto que ustedes quieran. YOLO no, puedes obtener 30 FPS con YOLO, no hay problema. Depende de la resolución, de la imagen que tú trabajas y depende de la tarjeta de video que estás usando. Si tu tarjeta es, por ejemplo, es una de las más avanzadas, tus FPS pueden llegar a 40, 60 FPS. Si es una aplicación en tiempo real generalmente se usa 20 FPS, 24 FPS, ¿no? De 15 a 24 FPS en tiempo real. Ah, aquí hubo una parte que no expliqué. Me quedé en YOLO, ¿no? Aquí. Creo que me salté una parte. Voy a explicar esa parte de segmentación de imágenes que no había explicado. En segmentación de imágenes, que ya es un poco más avanzado de detección de objetos, nosotros queremos saber cada píxel, si este píxel pertenece a ese objeto, ¿no? Entonces, existen dos algoritmos que se usa bastante en la industria para la segmentación. Como ven aquí, yo tengo el porcentaje de este objeto y ven el contorno. Él ya sabe que esta segmentación de este objeto, ¿dónde está ese objeto? Entonces, vamos a ver aquí ya. Los dos algoritmos principales son el MASC-RCNN. Este MASC-RCNN usa el FASTER RCNN, que lo expliqué en detección de objetos, y él usa una segmentación de instancias al final. Entonces, es una fusión de esos dos algoritmos, y él consigue identificar. Se usa bastante también en varias aplicaciones, es bien conocido, el MASC-RCNN. Y el otro, el UNET. UNET se usa bastante en la industria, porque es bien rápido, es un algoritmo bien rápido. Él usa una arquitectura de forma de U, como están viendo. Él hace convoluciones y después disminuye un vector. Y él usa estas convoluciones que están a la izquierda como entrada aquí en la derecha, ¿no? Él adiciona esta capa que está aquí en la derecha y al final tienes una segmentación. Entonces, acuérdense que para segmentación de imágenes, para que si ustedes desean, si están interesados, estudien más RCNN y UNET, y esos son los dos principales, ¿no? Y aplicaciones en segmentación de imágenes, está por ejemplo la detección de tumores, hay bastante aplicaciones en parte médica, también usan en drones para identificar por ejemplo las carreteras o las casas, para detectar terrenos agrícolas, por ejemplo para contar cantidad de animales también se usa segmentación, usando drones, ¿no? En drones se usa bastante, y en parte médica también. Ah, y esta una de las partes que quería mostrar aquí es detección de objetos adicionándole el tracking, ¿no? Como ustedes ven, si ustedes usan una placa de video barata para YOLO, ustedes van a tener un video como está aquí en la derecha. Está medio lento, ¿no? ¿Cómo mejoramos eso? Usamos tracking. En tracking, solo detectamos los objetos en el primer instante y después hacemos un seguimiento de ese objeto en los siguientes instantes, ¿no? Entonces, con eso van a aumentar la velocidad de procesamiento. Los FPS van a aumentar. Porque yo no necesito identificar los objetos en cada frame. Imagínense, en un segundo, en tiempo real, pueden haber 24 frames. Yo no necesito identificar en cada frame todos los objetos, ¿no? Solo necesito identificar una vez y hacer un pequeño seguimiento a ese objeto en los siguientes frames. Porque yo sé que de un frame para otro, por ejemplo, hay 0.2 segundos. En 0.2 segundos, yo sé que este objeto va a estar en el siguiente frame también. Hay una alta probabilidad que este objeto esté en el siguiente frame. Entonces, usando esa teoría de tracking, conseguimos aumentar los FPS.
Uno de los métodos más usados aquí es el Deep Sort, que usa YOLO V4 para detectar objetos y usa filtros de calma y distancia de Mahalanobis para usar el tracking de múltiples objetos. Como ven, el YOLO se usa bastante porque es un algoritmo bien rápido. Se llama Deep Sort, si alguien está interesado. Y de aquí ya continué con esto de aquí. Y al final, estábamos aquí. Otras aplicaciones, existe aquí, por ejemplo, detección de objetos, existen otras aplicaciones, detección de poses, eh, detección de acciones, detección de multitud. Por ejemplo, si yo tengo una cámara y veo que personas se están reuniendo, también hay algoritmos de detección de multitud, ¿no? Eh, También hay reconducción 3D, y hay diversas otras aplicaciones que hay en visión computacional. Y algunas se pueden aplicar a robótica, ¿no? Eh, y también una de las cosas que ustedes deben aprender también es computación en nube, en la nube. Computación en nube, existen tres empresas grandes para esto. Amazon es la principal, creo que el 80% usa Amazon. Después, en segundo lugar está Azure de Microsoft y en tercer lugar está Google. Entonces esas son las tres principales. Si alguien está interesado, Amazon. Puede comenzar con Amazon, que es muy usada, muy robusta. Amazon tiene una plataforma para Machine Learning. Tienes la colecta de datos, tienes cómo construyes tus algoritmos, cómo entrenas, cómo ajustas los parámetros y al final cómo lo colocas al producto, ¿no? Entonces Amazon con SageMakers es la herramienta que ellos te proporcionan. Puedes hacer todos estos pasos que mostré anteriormente, puedes hacer con ellos, ¿no? Hasta colocar en una webcam. La webcam se conecta a Amazon mediante sus herramientas y ya con tu modelo que está en Amazon puede identificar todos los objetos, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, aquí tenemos unos pájaros. Tenemos 200 especies, 60 imágenes por cada uno. Tú colocas todas estas imágenes en Amazon. Tú haces el recorte para entrenar todas las imágenes en Amazon. Tú puedes hacer todo en Amazon. Hasta puedes obtener detección de objetos, crear los modelos. Tengo 3, 4 modelos para esta clase. Lo coloco en una webcam y la webcam está directamente conectado a Amazon también con esta herramienta AWS Deep Lens, que es para detección de objetos. Y para comenzar es una buena herramienta. Me preguntan, para aplicaciones en tiempo real, ¿cuán viable es usar servicios de cloud computing? Eso depende de la aplicación que quieras, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que se aplica bastante esta parte de cloud computing cuando tienes en supermercados, si tienes varias cámaras conectadas, cada cámara envía un frame aquí a la nube y identifica, ¿no? Las personas que entran. Cuando tienes volúmenes grandes de cámaras, porque si tú tienes 40 cámaras en un supermercado, tendrías que tener un hardware grande, ¿no? Para hacer todo eso, para conectar. En cambio, con la nube ya todo cambia, ¿no? Puedes gerenciar mejor. Solo envías las imágenes principales a la nube. No necesitas tiempo real en esos casos, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera tiempo real, por ejemplo, yo en este proyecto, de que está aquí, yo necesitaba tiempo real. En este caso, en la nube es imposible, ¿no? Usar. Mejor es usar un servidor más robusto con placas de video. Depende de cada aplicación. Porque también hay una velocidad de subida de las imágenes a la nube. Ese es un problema también. A mí me preguntan si videovigilancia con muchas cámaras. Para videovigilancia existen dos métodos. Videovigilancia, tú envías solo pocas imágenes y lo mandas a la nube. Ahí, usar la nube te va a beneficiar en no usar un hardware así inmenso para procesar varias cámaras. Entonces, tú puedes tener dos soluciones. Uno,
y tomas imágenes. Cada, por ejemplo, 10 segundos envías una imagen a la nube, lo procesas y te da un resultado. Otro es tener un hardware ahí interno, ya lo haces en tiempo real eso, ¿no? Entonces, pero el costo también sería alto, ¿no? Entonces, esos son dos cosas que tienes que ver. Tienes que sacar tu cuenta. ¿Cuánto gastarías con un hardware dentro de tu empresa o mandando a la nube, ¿no? Que ya puedes calcular el precio también. Lo recomendable es, si quieres tiempo real no es bueno que uses la nube, ¿no? Pero si tú mandas fotos cada cierto tiempo, la nube es una buena solución. ¿Tienen otras preguntas? Aquí tengo un video también para mostrar de la Jetson, ¿no? Esta es la Jetson que está en un camión. Creo, parece que tiene una cámara LiDAR aquí encima. Tipo una cámara LiDAR. Entonces ese hardware de NVIDIA se usa bastante en proyectos de robótica. En drones he visto. Y es así, ¿no? Es una de las aplicaciones. Pero para tiempo real, FPGAs, existen FPGAs que son bien poderosos, ¿no? Pero hasta Amazon tiene una de herramientas para programar en FPGAs. Pero el problema de usar FPGAs en Deep Learning es como tú implementas un algoritmo de Deep Learning en VHDL o en C para usar las FPGAs. Entonces, la idea es buena usar FPGAs, pero te va a demorar mucho tiempo en ajustar tu algoritmo para usar la FPGA. Y he visto que usan la familia FPGA Intel, que es usando OpenCL, que es un tipo de procesamiento paralelo para FPGAs que ayuda a implementar algoritmos de Deep Learning ahí. Me pregunta si hay dos cámaras para una tienda o negocio, ¿cómo sería el hardware? No sé si se usa no sé si se usa en tiempo real. Entonces, si tú tienes que ver cuándo tú necesitas tiempo real en sí. Es porque tiempo real son procesamiento de datos en cada instante. En cada segundo tú vas a procesar 24 imágenes. ¿Es necesario que tú proceses 24 imágenes de un segundo? ¿O cada cierto tiempo tú detectas qué personas hay ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que necesitas ver. Por ejemplo, en este caso, yo necesité tiempo real aquí en este proyecto. ¿Por qué? Porque el carro tiene una velocidad. Si yo le doy cada 10 segundos una imagen, voy a perder varios postes que están en el camino. O cada segundo, ¿no? En un segundo, imagínense que el carro está a 60 kilómetros por hora. Un segundo, ya me pierdo algunos metros. Posiblemente ya me perdí un poste. Entonces, para cosas, tiendas y otros tipos de establecimientos estáticos, pregúntense siempre, ¿ustedes necesitan procesar en tiempo real o cada cierto tiempo? Porque a veces procesar en tiempo real les va a costar tiempo en procesar, ¿no? Es un costo adicional. Donde siempre depende de la aplicación. ¿Tienen otras preguntas? Creo que ya no habría preguntas.
Ya dice, si no tengo una computadora buena para hacer el entrenamiento de mi modelo, ¿qué nube me recomienda usar y cómo puedo ver si está entrenando bien? Para entrenar tu modelo usa Amazon. Amazon es muy bueno para entrenar modelos. Por ejemplo, en Amazon tú puedes alquilar una GPU poderosa, ¿no? A $1 la hora. Si tú quieres entrenar, por ejemplo, por 10 horas, hay diferentes precios de placas, ¿no? Pero generalmente se usa la de $1 la hora, que es bueno. Entonces puedes alquilar placas de video ahí, puedes entrenar por 5 horas. En 5 horas de entrenamiento son $5. Y después, ¿cómo ver si está bien entrenado? Hay métodos que se usan para saber si está bien entrenado, ¿no? Tienes que separar en validación y prueba tus datos. Y al final tienes que ver si tus datos de prueba están bien. Si en los videojuegos se usa inteligencia artificial o machine learning. Para los videojuegos, como estaba aquí, se usa reinforcement learning, que es una de las ramas de inteligencia artificial. Entonces existe aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y la tercera rama es reinforcement learning. Entonces el reinforcement learning te va a ayudar a hacer estos boots que se llaman boots de videojuegos. Son inteligencia artificial en videojuegos. Dice, el trabajo con la Jetson es similar a una Raspberry. Sí, el trabajar con una Jetson es bien parecido a trabajar con una Raspberry. Lo único que cambia bueno, es Python, puedes programar en Python, solo usas la biblioteca de NVIDIA, ¿no? NVIDIA tiene ejemplos, ejercicios simples que usan la GPU de esa Jetson para hacer proyectos de detección de objetos y clasificación de objetos. Entonces, usar clasificación y detección de objetos en una Jetson es diferente de usar los mismos algoritmos en una computadora. En una Jetson ya él optimiza para ese hardware. Eso es lo que va a cambiar. ¿Alguna referencia de LSTM aplicado al procesamiento de imágenes? He visto que aplican LSTM para memoria y recordar lo aprendido, lo que ha aprendido. Bueno, aquí creo que no tengo nada de LSTM porque LSTM no había aplicaciones en robótica, ¿no? LSTM se usa para predicción al futuro, forecasting. Entonces, LSTM es una de las herramientas usadas bastante, ¿no? Para predecir cosas. Voy a predecir aquí el futuro. Son dos algoritmos, LSTM y GRU. Pero procesamiento de imágenes no he visto que haya aplicaciones en procesamiento de imágenes. Creo que en tracking he visto algo de procesamiento de LSTM, porque él predice esa parte de tracking aquí. Aquí he visto un poco de LSTM, pero no me acuerdo muy bien. Porque él predice, en este video, pues, él predice el siguiente instante con las imágenes anteriores, ¿no? En esa parte puedes aplicar ese LSTM. Dice, ¿alguna página o libro que recomienda que integra Docker con hardware de NVIDIA? Docker con hardware como NVIDIA. Docker con NVIDIA tú puedes, es en la propia página de NVIDIA está cómo usar Docker con NVIDIA. Generalmente se usa Docker con NVIDIA cuando tú tienes un hardware de NVIDIA, que ya todos los paquetes vienen instalados en ese hardware y tú puedes usarlos. En estos hardwares aquí hay containers ya instalados todos los paquetes listos para usar. Dice, cuando realizo el análisis de espectro de calor en la startup, lo considero como caso no estacionario analizando frames por separado o tomando consideraciones frames pasados para el imagen actual. El espectro de calor en este proyecto de aquí, no sé si entendiste bien esa pregunta. Dice, cuando realizo el análisis de calor aquí, en este caso nosotros, aquí, ¿no? Aquí nosotros identificamos aquí el poste aquí,
yo sé más o menos dónde está este poste aquí, en esta imagen de calor. Entonces nosotros, esta imagen de calor, sobreponíamos en la imagen a color y sabíamos la temperatura de cada elemento, ¿no? Entonces, solo hacíamos la detección aquí en la imagen a color. También es posible hacer YOLO aquí en la imagen térmica, solo que no voy a tener una precisión tan alta como usar imágenes a color. Aquí solo usamos detección en la imagen a color. ¿Y qué más dice aquí? Solo tomamos la imagen actual, ¿no? No usamos tracking en ese proyecto. Para aplicar como optical float, ¿qué tipo de redes usan? Optical flow no he trabajado, no sabría decir qué tipo de redes usan. Entonces, yo más he trabajado en la parte de detección de objetos, clasificación, detección de anomalías también trabajé, solo que no tiene mucho que ver con esta parte robótica, ¿no? Por ejemplo, detección de anomalías se usa en empresas por ejemplo, de champús, ¿no? Quiero saber si un frasco de champú está quebrado, roto, o la etiqueta está mal, ¿no? Esas detección de anomalías se usan en esos casos, ¿no? Son otro tipo de herramientas que ahí usan redes generativas, las GANs se usan ahí. Si se quiera hacer tracking, se podría usar una red similar a la original. Si se quiere. Bueno, aquí hay un caso de usar tracking, ¿no? En este caso, para tracking, usan YOLO, ¿no? Tú puedes cambiar este YOLO por otro algoritmo, aquí SSD o las RCNN. Tú puedes cambiar aquí con el algoritmo que tú quieras. En la parte derecha ya viene la parte probabilística, usando los frames pasados, cuál es la probabilidad que esté ese objeto en el siguiente instante, ¿no? Entonces tú puedes cambiar esta parte. Hasta puedes cambiar esta parte aquí. No solamente existe este tipo de tracking, existen otros tipos de tracking. Tú puedes cambiar ahí los algoritmos que deseas. Dice, ¿tiene referencias de algunas empresas en Perú que estén aplicando la detección de objetos en el área de robótica? No, no conozco mucho las industrias en Perú. Solo aquí en Brasil tuve experiencia en varias empresas que sé que están usando esta parte, en la parte robótica. Hay una empresa de carros también muy conocida aquí, usaba YOLO también usaba para detectar partes de un carro, si estaban con problemas, de esas cosas. Entonces, YOLO es un algoritmo que se usa bastante en la industria por su rapidez, es bien rápido. Pero en Perú no tengo mucha experiencia con empresas de Perú. Pero si es parecido aquí, ellos deben estar utilizando esa tecnología también, ¿no? ¿Tienen otras preguntas? Bueno, parece que no hay más preguntas. La última pregunta es, ¿qué tal son las maestrías en tu área en Brasil? ¿Recomiendas?
una maestría, por ejemplo, yo recomendaría en Computer Science, ¿no? Que es una de las áreas más vistas aquí. Si tienen la oportunidad de hacer algo, si les interesa esta parte, ¿no? De Machine Learning, detección de objetos, recomiendo que vayan al área de Computer Science, que van a aprender bastante, ¿no? En las universidades puede ser la Universidad de Sao Paulo, la USP, la Unicamp, que son conocidas, ¿no? Bueno, la Unicamp es bien conocida, Universidad Estatal de Campinas. El Instituto de Computación es una de las más reconocidas aquí. Creo que hay un examen de admisión en Perú, creo que para ingresar aquí. Desde Perú se puede hacer. Tendrían que ver en el sitio web. Creo que ya podemos finalizar. Entonces, muchas gracias por la participación de todos, ¿no? Aquí. Y muchas gracias por la invitación, que yo pude compartir un poco mi experiencia en la industria, ¿no? Y espero que les haya incentivado a investigar un poco más en esta área de visión computacional y trabaje en algunos proyectos aplicados a robótica, ¿no? Y muchas gracias y nos vemos.